Saludos, hoy os voy a hablar de la coronación más espeluznante de la historia. Ya os adelanto que hoy en día la mayoría de los historiadores creen que esta coronación de la reina no es más que una espeluznante leyenda. Pero incluso si esto es cierto, algo similar estaba definitivamente allí. Es decir, de ahí surgió la leyenda. Así que, permítanme comenzar. 25 de junio de 1361. Hay una coronación en Portugal. En el trono se sienta una mujer con ropas lujosas. Los cortesanos se acercan a ella por turnos, besan el dobladillo de su vestido y su mano. Solo sus rostros se tuercen y, tras el beso, muchos de ellos se desmayan. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué le ocurre? Llegaremos a eso, pero ahora la historia de fondo. Pedro era hijo del rey Alfonso IV de Portugal. En 1339, el rey casó a su hijo, que tenía 19 años, con la princesa Constanza de Castilla. Este matrimonio se celebró por razones políticas. El joven príncipe no sentía nada por su esposa. La joven Constanza llegó a Portugal con un gran séquito. Entre sus damas de la corte se encontraba la bella Inés de Castro. Pedro, en cuanto vio a la muchacha, se enamoró inmediatamente de ella. Inés le correspondió y se convirtió en su favorita. La muchacha vivía en el convento de Santa Clara, a Vela, no lejos de la finca de Pedro. Desde la finca hasta el convento había un canal, a través del cual Pedro enviaba conmovedores mensajes a su amada en barcas de madera. Constance conocía la aventura de su marido y estaba terriblemente celosa. Incluso hizo a Inés madrina de su primogénito. Según la ley eclesiástica, está prohibido el vínculo entre la madrina de un niño y su padre, pero el bebé vivió solo una semana. En 1345, Constanza murió durante el parto. Pedro empezó a vivir abiertamente con Inés, que le dio 3 hijos, y resolvió firmemente casarse con ella. De otras mujeres no quiso saber nada. Esta relación disgustó mucho al rey Alfonso IV. El hecho de que Inés procediera de una influyente familia castellana, partidaria de la anexión de Portugal a Castilla. El rey temía que, tras su muerte, los hermanos de Inés, con los que Pedro se había hecho muy amigo, se hicieran con el trono portugués. Los consejeros de Alfonso le convencieron de que la única salida era matar a Inés. Un día, mientras Pedro estaba de caza, el rey y 3 nobles irrumpieron en la casa de la joven. Inés salió ante el rey rodeada de niños y le suplicó que no la matara. Alfonso dudó, pero los nobles sedientos de sangre le convencieron de la necesidad de masacrar a la amada de su hijo. Inés murió apuñalada delante de sus hijos pequeños. Cuando Pedro se enteró de la masacre de su amada, se desesperó. Según la leyenda, lloró en un manantial conocido como la Fuente de las Lágrimas. En el fondo de este manantial crecen algas rojas que, según los portugueses, son la sangre de Inés. El dolor dio paso a la rabia. Pedro se rebeló contra su padre y estalló la guerra civil en Portugal. Solo tras la persuasión de su madre, Pedro aceptó reconciliarse con su padre. Sin embargo, casi inmediatamente después de la tregua, Alfonso murió y Pedro se convirtió en rey. Lo primero que ordenó el nuevo monarca fue capturar y entregarle a los asesinos de Inés. Cumplida esta orden, los masacró brutalmente. Al parecer, tras la pérdida de su amada, Pedro comenzó a tener problemas mentales. ¿Cómo explicar si no los acontecimientos que siguieron? Pedro anunció a sus súbditos que, mientras Inés vivía, se había casado con ella en secreto, y ahora había decidido coronarla. El rey hizo que los sirvientes desenterraran el cuerpo de su amada de la tumba. A pesar de que habían pasado 6 años desde su muerte, la vistió con un lujoso vestido y, sentándola a su lado en el trono, obligó a los cortesanos a jurar lealtad a la reina. Incluso para los estándares del siglo XIV, fue espeluznante y muchos se desmayaron. Tras la coronación, Inés fue enterrada en un bellísimo sarcófago en el monasterio de Alcobaça. Tras la muerte de Pedro, fue enterrado junto a Inés. Y para concluir, me gustaría decir, al rey portugués Pedro I y a su amada Inés de Castro se les llama los Romeo y Julieta portugueses. Y algunos historiadores creen que fue su historia de amor la base de la famosa tragedia de Shakespeare.
¿Qué te parece? Gracias por vernos.